Bienvenidos a Mercadeo con Vos, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Jessica Mesa, coach en PNL, hablando sobre la culpa, de la culpa al amor y cómo reprogramar para sanar. En un momento entramos en materia, ya regresamos. En los últimos días hemos compartido varios capítulos de este gran viaje llamado 70 años. Historias de innovación, compromiso y progreso. El gran premio que uno recibe es la gente. Y es entender que nosotros podemos hacer mucho mejor y mucho más fácil la vida de miles, millones de personas. Un proyecto único en Colombia que tuvo la implementación masiva de 5 o 6 tecnologías en SAN. Ha sido un gran progreso para nuestro barrio. Para lograr el cuidado y protección de la fauna. Cuando empieza el conteo regresivo y entonces gritan, les brillan los ojitos. La biblioteca verde del mundo. Estos fragmentos condensan la fuerza y el orgullo de nuestros 70 años. Si te perdiste alguno, este es el momento de revivirlos, porque quedan muchas historias por contar y tú eres parte de ellas. EPM, 70 años juntos. Como les dije, estamos con Jessica Mesa, coach en PNL. Con ella estaremos hablando sobre de la culpa al amor propio. Cómo reprogramar. No me sirvió escribirlo. De la culpa al amor propio. ¿Cómo reprogramar tu mente para sanar? Cómo reprogramar tu mente. ¿Cómo reprogramar tu mente para sanar? Para sanar. De la culpa al amor propio, cómo reprogramar tu mente para sanar. Otra vez. Ok, dale. Esta es la claqueta. Esta es la claqueta. Listo. 3, 2. Como les dije, estamos con Jessica Mesa, coach en PNL, hablando sobre de la culpa al amor propio, cómo reprogramar tu mente para sanar. Jessica, bienvenida a Mercadeo con Vos y qué bueno tenerte. Y estaba pendiente por tener esta invitación hace rato y yo te veía ahí en redes y Jessica tiene unos temas muy importantes que tenemos que volver a llevar a Mercadeo con Vos y bueno, hasta por fin lo logramos. Bienvenida. No, a ti, Maritza, muchísimas gracias por la invitación. Sí, realmente que durante el último año he estado trabajando mucho el tema del desarrollo personal y especialmente el tema de la culpa. Entonces, a través de mi propia experiencia, he logrado ver cómo tengo la capacidad de reprogramar mis creencias limitantes para poder superar esas creencias que en algún momento, a raíz de programas de pequeña, se fueron instaurando y que nos hacían, o por lo menos a mí me sentía estar en culpa. Bueno, yo creo que todos sufrimos de culpa. Por Bastante. Alguna cosa, algo tenemos que tener en la vida, alguna cosita, pero la culpa se nos hace presente en cualquier momento. Así es, Maritza, teniendo en cuenta primero que nosotros fuimos reprogramados, ¿cierto? Desde el momento en el que nacimos, nuestros padres, nuestro contexto social, en donde estudiamos, nos fueron reprogramando y nos fueron inculcando ciertas creencias en donde la culpa era uno de los valores de que tú para poder hacer las cosas bien debías de actuar de esta manera. Entonces, si tú no actuabas de esa manera, estaba mal. Y claro, si posiblemente nosotros no actuábamos de esa manera, entrábamos en ese estado de culpa, de sentirnos mal, de sentirnos incompletos porque no estábamos actuando como nos decía la sociedad. Y claro, entramos en ese estado de ¿qué hago? ¿Hago lo que me hace feliz a mí o hago lo que la sociedad me dice? Sí, yo me acuerdo en el colegio, yo era más bien mala estudiante y necia. Y había una rectora que me decía que yo no iba a hacer nada en la vida. Y yo decía, ¿y por qué no iría a hacer nada en la vida? Pues como tan raro. Y en 11, pues me dio como el lujo de sacarme como esa piedrita que tenía ahí. Yo no voy a hacer nada en la vida. Pero tuve uno de los puntajes más altos en el ICFES en aquella época y
fui y se los llevé a ella. Y yo, vea, ¿Qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? No, pues que no va a haber nada. Y ella pues se sorprendió. Pero siempre quedé yo como en ese tema de que como por necia no, o por qué sería que yo no iba a hacer nada en la vida. Siempre me quedó como sonando eso. Bueno, mira que ahí es importante comprender algo y es que las personas siempre hablan desde su experiencia, ¿cierto? Y es desde su limitación. Entonces, claro, ellos ven la vida desde lo que ellos se limitan y ahí es donde infunden en otros a través de sus comentarios, de las creencias de que las otras personas no van a ser capaces. Y por ejemplo, algo que resalto de lo que tú dices es que tú no te quedaste con eso. Tú dijiste, voy a lograr, voy a superar esto que ella me está diciendo porque no es real. Y eso es lo que nos debe comenzar a hacer la vida, cuestionarnos y decir, ¿por qué debemos de vivir bajo esos patrones? Y posiblemente yo tengo la capacidad de hacer otra cosa totalmente diferente y poder cambiar mi vida. Sí, uno desde esa programación que tiene, pues uno sí ve que hay una limitante y que se ha puesto esas limitantes. Yo no sé si fue que sus palabras me retaron y yo en ese momento, pues porque uno en 11, pues uno pues qué va a pensar, ay no, esta pues me está reprogramando. No, uno en 11 pues era como por otra cosa, por molestar, por brincar, hacer deporte, que de cualquier cosa menos estar en clase, pues, todo lo que pudiera hacer para no estar en clase. Entonces yo me metía a cuantos cursos habían, porque o a colaborar, que auditoras, que monitoras y todo eso. Entonces pues yo, con tal de no estar en clase, pero esas condiciones limitantes que le decían a uno y venía desde una persona importante en el colegio, pues uno decía, esto tan limitante, uno no se cuestionaba en eso, pero me retó, porque yo dije, pues, y no me retó conscientemente, el reto estaba también muy inconsciente, porque pues a mí no me importaban las pruebas del ICFES tampoco, entonces pues, y saqué un puntaje muy alto. Claro, mira que ahí es donde uno dice que hay una culpa que es muy inconsciente, porque nosotros no analizamos o en ese momento no nos cuestionamos, ¿es cierto lo que me está diciendo esta persona o no es cierto? Sino que todo lo contrario, nos quedamos con esa verdad y claro, esto se va albergando a nivel de la mente inconsciente, teniendo en cuenta que nuestra mente funciona, 5% de nuestra mente es consciente y el 95% inconsciente, ¿cierto? Sin embargo, en tu caso podríamos decir que tú no te quedaste con esa creencia y dijiste, este va a ser mi limitante y no voy a lograr nada en mi vida, sino como tú dices, te retó y tú dijiste, esta no es mi verdad, ¿cierto? Y es como uno de los pasos que nosotros debemos de comenzar a cuestionarnos, esta culpa que nos dijeron o esto que nos dijeron realmente me va a definir para un futuro, o yo tengo la posibilidad de cambiar las cosas y demostrarle a las personas, más que demostrarle a las personas, demostrarnos a nosotros mismos que tenemos esa capacidad de transformar nuestra mente y transformar eso que nos dijeron, que hoy en día vemos a la sociedad y ya hemos visto cómo muchas personas han cambiado las creencias que en algún momento los padres les infundieron, la sociedad, la familia, en la iglesia posiblemente. Y que nos permite tomar una nueva conciencia y una nueva versión de cómo nosotros podemos conectar con esa autenticidad. Jessica, ¿cómo hacemos para diferenciar o para hacernos conscientes de esas creencias limitantes, de eso que nos genera culpa, que nosotros, pues yo en este momento hablando contigo fue que me acordé de ese hecho del colegio, pero yo nunca había visto eso como una creencia limitante o como algo que me reprogramaron para yo no poder surgir en la vida, pero lo estoy viendo ahora porque estoy hablando contigo. Pero cómo uno en su cotidianidad ve qué fue lo que me implantaron o me reprogramaron desde que nací, a hoy que ya estoy que no estoy consciente de ello. ¿Cómo lo hace uno para...? ¿Cómo lo hago consciente? ¿Cómo lo hace uno consciente? Bueno, Maritza, mira, para mí algo que me ha permitido tomar conciencia de esas creencias es cuando yo voy a hacer algo y posiblemente a nivel de intuición o a nivel de estado emocional me siento incómoda o me siento mal,
¿cierto? O posiblemente yo digo, esto no conecta conmigo. Entonces, hablemos sobre todo, por ejemplo, del tema religioso. A mí cuando pequeña me decían que si yo no actuaba de cierta manera, entonces yo estaba posiblemente pecando. Y claro, ahí viene el estado de culpa, es que Dios me va a castigar, Dios me va a hacer morir por esto, o me van a pasar muchas cosas negativas, cuando posiblemente yo empiezo a cuestionar y a decir, ¿por qué no hay otra versión diferente de esto? Porque definitivamente eso no conecta conmigo y pues yo estoy haciendo las cosas desde mi punto de vista de la mejor manera. Entonces, cuando hay esa incomodidad, ahí tenemos un punto para nosotros definir esto realmente es una creencia que me infundieron en algún momento y que apenas la estoy haciendo consciente, o a través de las situaciones en el presente que llegan a retarnos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos, no, yo tengo miedo de hacer, de tomar acción en esto, cuestionarnos por qué tenemos miedo a tomar acción frente a esa situación. Posiblemente en algún momento cuando pequeños nos dijeron, no puedes hacer esto porque si lo haces te pasa algo malo. Entonces ahí nos instauraron una creencia que, claro, cuando nosotros vamos a enfrentarnos nuevamente a una situación, ahí vienen a surgir esas creencias limitantes. Y también pero recordando... espérame un minutico, Jessy, lo vamos a ampliar enseguida. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Vos con Jessica Mesa. Jessica, veíamos entonces todas esas, digamos, en materia religiosa, como nos explicabas, o en el colegio, o los papás que nos decían, eso es pecado, pues es que no haga eso porque usted va a quedar en pecado mortal. Sí. Y uno se quedó con el pecado mortal y hasta le da miedo. Sí, total. Es precisamente porque, claro, fue la repetición de la repetidera cuando pequeños y ahora te mencionaba de que es importante nosotros recordar qué nos dijeron cuando éramos pequeños, ¿cierto? Ajá. Que era lo que nos hablaban continuamente y claro, empezamos a decir, me enseñaron, por ejemplo, con respecto al tema del dinero, que es otro tema que hoy en día uno ve en muchas situaciones, que nos autosaboteamos, por ejemplo, con la administración consciente del dinero, porque nos dijeron que para ganar dinero había que hacer cosas malas o que solo los que tenían dinero eran las personas que hacían trabajos de pronto que estaban relacionados con narcotráfico, con cosas negativas, Sí. por ejemplo, acá en Colombia. Y claro, ya cuando uno llega y encuentra esa forma de ganar dinero, y uno empieza a tener el dinero, se empieza a autosabotear por esas creencias que infundieron, porque nos dijeron que era malo tener dinero, Sí. ¿cierto? Entonces, O que sea empleado, es que tiene que conseguirse un trabajo porque es mejor la goterita. exactamente. Si usted se va a hacer independiente, no sabe cuándo le va a llegar, mientras que siendo empleado le va a llegar la goterita. Claro, y entonces ahí empieza el estado de Sí, culpa de no, yo sí. tengo que ser lo que me dijo la sociedad o lo que me infundieron a mí, porque si no lo soy me voy a sentir mal. Y me siento mal o entro en ese estado de culpa precisamente porque siempre buscamos que nos aprueben, ¿cierto? De que yo debo de actuar de esta manera para que las personas me digan, como que me den la palmadita de sí, está bien, pero no sabiendo que posiblemente internamente nos estamos sintiendo mal y estamos entrando en ese estado de no quiero actuar de esta manera porque no es coherente conmigo, con lo que soy. Y ahí viene ese estado nuevamente de culpa, pero es de nosotros comprender algo, y por lo menos yo lo he visto desde la conciencia, es que la culpa no existe. Lo que pasa es que nuestro ego le da una
lo llamo desde la dualidad, o lo ve bueno o lo ve malo, pero puede en algún momento que nosotros digamos la culpa llega con el objetivo de nosotros aprender una lección muy importante, y es poder transformar eso que nos está generando culpa, cuestionarlo y comenzar a conectar con el amor o con lo que nosotros somos realmente. Ese concepto de que la culpa no existe me parece muy interesante, porque uno no, pues, uno dentro de la gama de sentimientos que existen, pues la culpa creo que es uno de ellos, como la culpa, el miedo, todo, pues entonces uno dice, eso sí existe, pero le das como una mirada tan importante y tan profunda que uno se da cuenta que de verdad la culpa no existe. Claro, y digamos lo empezamos a cuestionar, y es un estado mental o un estado emocional que nosotros lo podemos diluir cuando ya tomamos conciencia de, venga, no es real esto que me está pasando, sino es algo que yo le estoy dando una importancia, y que, por ejemplo, si lo vemos desde el mapa de los niveles de conciencia del doctor David Hawkins, él en su escala de niveles de conciencia habla que la culpa es un nivel de conciencia muy bajo, pero también él habla de que no deberíamos de darle como una dualidad a las palabras. Siempre estamos o blanco o negro, o arriba o abajo. Entonces, ¿qué tal si no le diéramos ningún significado a eso, sino que más bien tomáramos eso de cómo me puede servir esto para poder evolucionar o para poder ser pero mejor? ¿cómo llegamos a ese estado de no darle la dualidad a las palabras? Porque eso es difícil, porque uno se las ha dado siempre, inconscientemente. Entonces ya es una cosa tan inconsciente que está en el automático. Claro, y es precisamente lo que nos han enseñado, ¿cierto? De que siempre hay un ego que nos está diciendo de que todo tiene un significado, de que o nos vamos al extremo de o te vas por la culpa o te vas por el amor, pero si no te vas a un lado o al otro, estás mal, porque para el que se va por el amor, está mal para el que se va por el lado de la culpa. Pero es elevar el nivel de conciencia y comprender de que más allá digamos de las emociones, pues cuando nosotros encontramos la verdad de esa emoción, pues no se le va a dar un significado, sino que se le va a dar un significado más bien desde la comprensión, desde decir, es perfecto que esté esa emoción y llegó con el objetivo de enseñarme algo en la vida. Y ¿cómo encuentra uno eso? Es que todo tiene un objetivo, todo llega, pero ¿cómo encontrás ese objetivo? ¿Cómo, a través de qué? ¿Del amor, como titulamos este programa? ¿O de qué reprogramación? ¿O de qué hacemos para que detectemos el objetivo que tenemos? Bueno, mira, algo que a mí me ha permitido pues como ver la vida desde este punto de vista es precisamente conectar con elevar mi nivel de conciencia. Y elevar mi nivel de conciencia es pasar desde la fuerza hacia el poder, y es viendo las cosas desde el amor. Todo está sostenido en el amor, como nosotros primero fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos todos los dones y talentos que Él nos dio, pero posiblemente cuando nos enfrentamos a todas estas emociones negativas y con la reprogramación que hemos tenido, se nos ha venido olvidando todo eso. Sí. Entonces es volver a recordar y a reconectar con ese ser que realmente somos, y es que somos seres de amor, somos seres de luz, independientemente de cualquier situación, acción que hayamos realizado. Cuando nosotros recordamos quién somos realmente, ahí es donde dejamos esa dualidad y empezamos a ver las cosas desde el amor. Eso es un trabajo bien interesante. Bien profundo. Bien profundo, porque es que uno no tiene, será en la reprogramación que hemos sufrido, uno no tiene como esa conciencia de ir más allá, de estar dándose como el amor y mostrando las cosas, viendo desde otra perspectiva, empezando esa visión. Claro, y por ejemplo, te cuento, Maritza, que a nivel personal, yo en algún momento vivía bajo miedo y bajo culpa, y yo te digo, todo lo que yo hacía era como, qué miedo, qué susto, no puedo hacer esto porque si lo hago me van a regañar, me van a decir, me van a castigar.
pero cuando empecé a sanar muchas de esas emociones y a conectar con el amor, ahí fue donde me di cuenta de que podía crear una versión diferente de mí y podía ver el mundo desde otro punto de vista. Maravilloso. Vamos a ir a un corte, Jessica, y ya regresamos. Claro que sí. Este gran viaje por la historia de los 70 años de EPM ha terminado. Ha sido un honor haber compartido contigo cada capítulo lleno de bienestar, innovación, transformación, pero sobre todo orgullo. Saber que a pesar de esa situación tan compleja, pudimos o vamos adelante. De que es la única forma de cooperar para que las condiciones ambientales y sociales de... Y digo, hemos dejado un legado, pero he contado con un equipo de personas espectacular, que los llevo en el corazón. Yo creo que el apoyo que recibimos por parte de EPM, de la Alcaldía de Medellín, es lo que hace posible. Él dijo, pues es que nosotros tenemos una riqueza muy grande, un tesoro en ese río Cauca. Gracias por acompañarnos en este viaje. Aún nos quedan muchas historias que escribir y estamos listos para vivirlas junto a ti. Revive las historias de estos 70 años juntos cuando quieras y prepárate para las que vienen. EPM, 70 años juntos. Continuamos en Mercadeo con vos, con Jessica Mesa, de la culpa al amor. Jessica, ¿cómo reprogramar? ¿Cómo reprogramar esas culpas para que lleguemos al amor? Para poder sanar todo esto? Bueno, bajo mi experiencia y dejando algo claro es que yo todo lo que he hablado ha sido desde mi experiencia, desde mi verdad, pero también comprendo que es mi verdad, ¿cierto? Y mi verdad no debe ser la verdad de otras personas, sino que los invito a pero que es un inicio. Así es el punto de partida para que puedas acompañar a muchas personas para esa sanación. Así es. Pero sin embargo siempre invito a que cada uno viva su verdad, experimente todo lo que tenga que pasar y se quede pues con lo que vea importante de lo que yo les comparto. Realmente poder reprogramar, hay varias formas. Por ejemplo, yo me he conectado mucho con la programación neurolingüística, en donde cuando uno identifica esas creencias limitantes, lo que hace es comenzar a cuestionarlas y a reencuadrarlas, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo tengo una creencia limitante con respecto al dinero, como no soy suficiente, no me alcanza el dinero, entonces empiezo a crear una nueva afirmación que me permita conectar con el dinero, ¿cierto? Entonces yo soy abundante, el dinero me fluye, pero es también de entrar en ese estado de rendición. Y por ejemplo, una técnica que también le sugiero mucho es la técnica del dejar ir del Dr. David Hawkins, que lo que permite es que nosotros entremos en ese estado de aceptar en ocasiones esas creencias, como mencionábamos antes, de que son inconscientes, que posiblemente no las percibimos, aceptando que somos humanos, que tenemos esas creencias, pero que también queremos comenzar a reescribir una nueva historia, y reescribir esa nueva historia es comenzar a formar esos patrones y visualizar qué es lo que yo quiero para mi futuro. Entonces, a través de esta técnica lo que estoy diciendo es: acepto que tengo esa creencia que posiblemente no es consciente, o si ya soy consciente, la coloco en mi mente y empiezo a rendirme ante esa creencia que me está limitando. Por ejemplo, yo te hablaba mucho acerca del miedo. Yo sentía bastante miedo hasta que yo dije, la única forma de poder superar esto es aceptando que soy humana, que tengo esa emoción del miedo, y rendirme ante esa emoción. Y rendirme es, siento ese miedo y me permito llenarme de ese miedo hasta que algo que he comprendido es que las emociones son limitadas, hasta que se agote ese miedo. ¿Y cómo sentías tú ese miedo? Porque muchos nos podemos identificar contigo, y pues a partir de esa experiencia tuya, pues vamos a decir, yo sentía eso mismo de Jessica, entonces puedo ir por el camino de Jessica, puedo consultarle, puedo mirar, llamarla, buscarla, porque me conecté con eso.
Bueno, mira, por ejemplo, cuando con un jefe, yo para hablarle a un jefe, a pesar de que no era mi papá, no era mi familiar, yo era con un miedo como que si le digo, no le digo, digamos una decisión que hubiera que tomar, entonces yo era como con ese miedo, como con esa incomodidad de yo no le digo porque qué miedo, de pronto me va a echar, ¿cierto? Entonces era ahí una creencia que yo misma tenía infundida, pero que pues a la hora de la verdad no iba a pasar nada, sino era yo misma dándome ese miedo, o a la hora de tener una conversación con alguien. Entonces yo era como con el miedo de, es que si digo esto, entonces de pronto la persona se va a sentir incómoda y yo no voy a encajar en su área social, entonces a mí me interesa estar en ese grupo social. Entonces, claro, yo hago o actúo como esas personas actúan para no estar por fuera de pronto de ese ámbito social y que me pueda llegar a sentir sola, que también es un miedo que nosotros tenemos, es el miedo a la soledad. A veces no somos capaces de enfrentarlos, pero es porque no nos hemos dado el tiempo de compartir con nosotros mismos. Entonces ahí es donde yo dije, pues, o sea, no es lógico que yo, por ejemplo, al hablar con una persona le hablara con miedo, o en qué momento me va a gritar, o me va a regañar, me va a regañar, o le va a chocar lo que diga. Eso, o que yo diga una palabra y de pronto para mí esté bien, pero para ella esté mal y quiera reaccionar de alguna manera. Entonces ahí fue donde yo identifiqué esos miedos y yo decía, ¿por qué otras personas sí pueden tener una conversación tranquila y yo no? Entonces, claro, ahí lo que dije fue, acepto que tengo ese miedo, pero me doy la posibilidad y la oportunidad de poder superarlo, de poder sanarlo. Sanarlo es que yo lo recuerdo, pero ya no me va a afectar o no me va a generar algún tipo de incomodidad, sino que lo veo desde el amor. Muy interesante esa experiencia que nos das, que podemos buscarlo y convertirlo en una cuestión positiva. Ese miedo, trasladarlo a través del amor, es que no hay razón. No hay razón a que me dé miedo hablar con una persona, no hay razón de que tenga que enfrentar al jefe porque lo tengo que enfrentar siempre, no hay razón a que me dé miedo decirle a mi pareja, ay, cualquier cosa, entonces, ay, me va a regañar, pero nos estamos predisponiendo a una reacción que no existe, que aún no ha estado. Exactamente, entonces nosotros mismos somos los que nos estamos creando posiblemente una película que... Y si eso pasa, no, pero es que no ha pasado. No ha pasado. Eso no ha pasado. Y ya cuando uno pasa y ve que las cosas no son así, es donde uno dice, venga, yo debo de comenzar a transformar mi mente y a soltar ese miedo que no es real. Entonces ahí es donde yo digo, todos tenemos la posibilidad de poder sanar muchas situaciones, comenzando por emociones como el miedo, la culpa, la rabia, porque precisamente siempre las estamos basando en nuestra imaginación y yo creo que, no sé si a ti te ha pasado, pero nosotros para crear historias, cuando ya vamos a la realidad, solo el 10% se materializa. Sí, la película, uno tiene una película, pero total. Sí. Y después eso no tiene nada que ver con la realidad. Jessica, tres tipsitos, aparte pues de consultarte, que es uno de estos caminos de recorrerlos acompañados de alguien, pero tres tipsitos que sean el principio de esa transformación. Bueno, mira, uno que a mí definitivamente me ha ayudado bastante es el tema de conectar con la verdad. Y conectar con la verdad es reconocer que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos dio pues como unos valores, y lógicamente que esto nos permite de una u otra manera reconocer que en nosotros hay amor, entonces no debería de existir la culpa. Otro, la técnica del dejar ir, para mí es poder soltar el control de querer que las cosas sean diferentes, aceptarlo y colocar todo en manos de Dios, comprendiendo que definitivamente Él tiene el control de nuestra vida, y que posiblemente Él sabe o tiene mayor conocimiento del que nosotros posiblemente desde nuestra mente no alcanzamos a percibir. Entonces es poder soltar el control de querer que las cosas sean diferentes.
Y el tercero y último, sanar, darnos el permiso de enfrentarnos a esas emociones incómodas, a esas situaciones que llegan a nuestra vida, que para mí llegó un punto en donde yo las empecé a ver como regalos, que estoy aprendiendo de esta situación o qué regalo me está dando la vida a través de esta experiencia, que yo la puedo aprovechar para posiblemente superar esa situación por la cual estoy pasando. Jessica, mil gracias. No, a ti, Maritza. ¿Dónde podemos Muchísimas consultarte? Gracias. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Jessie Mesa Coach PNL. Ahí están mis redes sociales. Desde allí también me pueden contactar al WhatsApp o al número 312-435-3330 y ahí voy a estar para atenderlos. Mil gracias. No, a ti, Maritza, muchas gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente nos pueden ver en YouTube, escuchar en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Repetición los martes y los jueves a la 1 de la tarde por el canal.co y los miércoles a las 8 de la noche, hora de España, por Radio Global Coach PNL.com. 1 de la tarde por Colombia. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.